Ahí estamos volviendo. Bueno, antes de arrancar específicamente, una pregunta. ¿Qué enseñamos los profes en el jardín? A ver, les voy a ampliar la pregunta. En realidad no los profes, todos los docentes, ¿sí? En el jardín y en la escuela. ¿Qué enseñamos? ¿Qué les parece que enseñamos? ¿O de dónde surge? Contenidos curriculares. Contenidos curriculares, sí. Fuiste al hueso, Yo creo perfecto. que, bueno, No, dale, dale. no. Oh, bueno, pobre. Enseñamos contenidos curriculares, ¿sí? Y esa currícula, o el diseño curricular, ¿por qué determina que determinada cosa o determinados saberes entren o no al diseño curricular? ¿Quién dice que es relevante y que no es relevante para que se enseñe en las escuelas? La sociedad. Sí, la sociedad y la cultura de cada sociedad, ¿sí? Sobre todo. ¿Por qué? Porque en realidad los contenidos son cosas y saberes de la cultura de cada lugar, ¿sí? O de cada cuestiones en común que, que se tienen que vivenciar, que manejar, pero lo que pasa es que los diseños curriculares, por lo general, es como que le dan mucha importancia a los contenidos. Y lo único importante en la enseñanza pareciera que fueran los contenidos, ¿sí? Y por eso la estructura de enseñanza cerrada, donde, a ver, si no se sabía determinada cosa, no se aprobaba, ¿sí? Si no se tenía determinado saber, el transcurso dentro de la escuela había sido malo, ¿sí? Y muchas veces esos contenidos le perdían la jerarquía de ser relevantes para los alumnos y alumnas. ¿O nunca sintieron ustedes que le estaban enseñando algo que no les iba a servir para nada? Creo que sí, que lo sintieron. De cualquier manera, es un poco y un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bueno esto de ver el sentido de la enseñanza, pero también está bueno de ser mediador y de poner los contenidos que sabemos que están en los diseños curriculares a disposición de los alumnos y que realmente sean relevantes para ellos, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, hoy vamos a hablar de los contenidos, ¿sí? De las cosas que enseñamos y las cosas que enseñamos en particular los profes, tomando como referencia muy fuerte el diseño curricular de nivel inicial,
¿sí? Pero primero, me gustaría que lean esos dos propósitos que ustedes ven en la pantalla y que traten de decirme, ¿los pueden ver? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Que traten de decirme después que los lean, si están planteados como una intención del docente o si están planteados como algo a cumplir por los alumnos. ¿Quieren que les repita la pregunta? Fíjense si es una intención, si son intenciones docentes o si están planteados como cosas que los alumnos tienen que aprender. ¿Qué les parece? ¿Complicada la pregunta? Y esto sería en el caso de nosotros, lo que debemos aprender, creo yo, por lo que dice. Sí. En mi opinión sería un 50-50, A ver, ¿por qué 50 y 50? porque es un objetivo que tiene el docente de que el alumno eh, eh, aprenda a través del conocimiento, de lo dado. Sí. Si ustedes... A ver, sí, Florencia, es un poco y un poco, tenés razón. Pero básicamente, en principio, los propósitos, si ustedes los leen bien, en realidad estos son mis propósitos, el profe Diego, para esta clase, para ustedes, ¿sí? O para esta clase. En principio, ¿quién es el que brinda a los alumnos y alumnas por medio de actividades de clase? ¿Quién es el que lo brinda? ¿El alumno o el docente? El docente. Docentes. Bien. Docente. ¿Quién es el que favorece a través de material de lectura, tareas de clase, el docente o el alumno? El docente. El docente, tal cual. Luego sí viene una parte donde en cada uno de los propósitos se incorpora esta tarea o esta actividad o el contenido a poner a disposición de los alumnos, ¿sí? ¿Y por qué empecé con esto? Porque una de las grandes tareas de este año es aprender a redactar propósitos y redactar objetivos. En cada clase por ahí les voy a presentar, hasta que lleguemos al tema, que no va a faltar mucho, en la redacción de propósitos y objetivos, los propósitos de la clase para que ustedes puedan empezar a incorporarlos y piensen en que los propósitos son del docente, ¿sí? Si bien se incorpora, como decía Florencia, alguna cuestión del alumno ahí dando vuelta, el que tiene el propósito o la intención hacia un determinado espacio de aprendizaje es el docente, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí, por ahí, digo ahí por ahora, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar hoy sobre los contenidos de la educación física en el marco del diseño curricular, ¿sí? Y voy a exponer un ratito y luego vamos a tener una actividad en la que ustedes van a tratar de llegar a algunas conclusiones. Básicamente, los contenidos son los saberes que vamos a enseñar los profes, ¿sí? Los profes, los docentes, cualquier persona que trabaje en una institución escolar con los alumnos enseñando, tiene que trabajar sobre contenidos. Es lo más relevante y vamos a ver si es lo más relevante, porque surgen un montón de otras cuestiones en esta dialéctica alumno-docente. Pero bueno, vamos a ver en principio esta cuestión de los contenidos. Dice que son un conjunto de saberes o formas culturales cuya apropiación por parte de los alumnos y alumnas se consideran fundamentales para su desarrollo y socialización. Acá no está hablando de
de aprendizajes, de cuestiones repetitivas. Habla de desarrollo y socialización. En el caso de la educación física, obviamente estos saberes están relacionados con la cultura de lo corporal, con la cultura, con la corporalidad, con la motricidad. Cada área curricular tiene sus saberes propios, ¿sí? Podríamos decir entonces que los contenidos son recortes culturales. A ver, ¿por qué recortes? Porque cuestiones de la cultura y el movimiento, la motricidad, lo corporal también es parte de nuestra cultura. Y si no, ¿por qué jugamos tanto al fútbol, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra idiosincrasia cultural. Que son tomados, recortados para introducirlos en las instituciones educativas. Obviamente que esa introducción hace que estos contenidos tengan que ser contextualizados al ámbito escolar. No es lo mismo enseñar fútbol, por ejemplo, en un club que en una escuela. Estos contenidos tienen que entonces adquirir su condición de escolar. ¿Por qué? Porque tienen que poder adaptarse a ese ámbito, a los jardines, a las escuelas, y por eso son recontextualizados. Y otra cuestión que hace que tengan que ser contextualizados a los lugares es que tienen que adecuarse por completo a los intereses y sobre todo a las posibilidades de todos los miembros del grupo a los cuales se les va a ofrecer la apropiación de esos contenidos, ¿sí? Y que además tengan significado, porque no sirve de nada repetir cosas por repetirlas, y esto para qué es. Pero el hecho de que tienen que adecuarse a las posibilidades de cada uno es imprescindible. Muchas veces también, seguramente, ustedes sintieron que dentro de lo que se nos enseñaba, no estaba dentro de nuestras posibilidades, o al menos era muy, muy complejo llegar a eso. Puntualmente, ¿qué cuestiones históricamente enseñó la educación física? ¿Sí? Enseñó. Tomó como contenidos para el ámbito escolar. Vamos a ponerlos de esa manera. ¿Sí? Un grupo muy importante fueron todos los contenidos ligados a la organización perceptiva, esquema corporal y la capacidad perceptiva, es decir, nociones espaciales, temporales y objetales. Si estoy hablando en chino básico, ustedes me paran, ¿eh? Creo que no. Luego, otro grupo importante estaba orientado hacia el desarrollo y el ajuste de la disponibilidad o del acervo motor que tenía cada uno de los alumnos y alumnas. Entonces estamos... ¿Cómo, Flor? ¿Qué significa acervo? Es lo que se tiene, de lo que se dispone. ¿Sí? Quedó más o menos... el acervo motor vendría a ser, dicho en otras palabras, mi disponibilidad motora. O la tuya o la de cualquiera, ¿sí? Lo que tengo desde lo motor para poner en evidencia en el patio de la escuela, por ejemplo. Dicho en otras palabras, cómo sé correr, cómo sé lanzar, cómo puedo saltar, ¿sí? Es lo que voy teniendo en mi haber, en mi mochila motora dentro de mi conocimiento. Todo lo que estaba ligado al desarrollo y al ajuste, vamos a decirlo desde la disponibilidad motora, es lo relacionado a la habilidad motora, a las técnicas deportivas, que surgen siempre a partir de habilidades motoras básicas, y a la coordinación. Por eso habla de ajuste de la disponibilidad motora. Otro grupo de contenidos importantes que trabajó la educación física con normalidad son los ligados a la aptitud física.
a las capacidades condicionales. Resistencia, fuerza, flexibilidad, ¿sí? Siempre fueron puestos muy al frente de los alumnos este tipo de contenidos en las clases de educación física. Por otro lado, también tenemos contenidos ligados al desarrollo deportivo, ¿sí? Juegos motores o deportes, ¿sí? ¿Y por qué hago acá la diferencia entre juegos motores y deportes? Porque no es lo mismo, ¿sí? Si bien los deportes pueden ser un juego, o son un juego en definitiva, tiene un contexto diferente, reglamentario, de organización, y culturalmente también. En cambio, los juegos son como cuestiones mucho más simples, a veces tienen un cariz complejo, pero el objetivo es diferente al de los deportes, ¿sí? Y si hablamos de deportes, se mencionaban los aspectos técnicos, los tácticos, los reglamentarios. También, históricamente, se tomaban contenidos ligados al desarrollo social. Y acá se vuelve a aparecer esto de los juegos, ¿sí? Y el contacto social que se establecen por medio de los mismos. Y esta cuestión de las relaciones afectivas y sociales que se plantean dentro de cada clase y sobre todo en los juegos que nosotros planteamos. E indudablemente surge otro grupo de contenidos ligados al cuidado y respeto del medio, ¿sí? Que lo podemos llamar vida en la naturaleza. Eso desde una perspectiva histórica, ¿sí? Si ustedes hacen un recorrido por todo esto, seguramente van a hacer muchas cosas que están vivenciando en este momento en el profesorado, o que las van a vivenciar más adelante, o que las vivenciaron en los años anteriores, ¿sí? Y también en su transcurso como alumnos en el sistema educativo, primario, secundario, seguramente muchos de estos aspectos los vieron en las clases en las que ustedes vivenciaron. Creo que voy a parar ahí un poquito. Cuando hablamos de esto, de esta perspectiva histórica de los contenidos, y luego vamos a los diseños curriculares actuales, vamos a encontrar ahí como un choque, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un diseño curricular tradicional, vamos a encontrar que todos estos contenidos que yo fui nombrando, van a aparecer cada uno aislado de los otros. Vamos a encontrar las habilidades motoras básicas y habilidades motoras locomotivas, no locomotivas, manipulativas, todas separadas unas de otras, separadas del resto de los contenidos, como si cada cosa se enseñara de manera aislada, ¿sí? No es el caso de los diseños curriculares más actuales. Y traten de relacionar esto con lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, desde la complejidad, desde el presentar las cosas en contexto, desde presentarlas de manera integrada, ¿sí? La cosa va por ahí. Pero bueno, quería hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque en realidad hoy vamos a trabajar con el diseño curricular y por ahí se van a encontrar que estos contenidos que nosotros nombramos están, pero que son presentados de manera diferente. No sé por qué no puedo empezar la presentación ahora. A ver si puedo. Espérame un poquito. Bueno, igual lo pueden ver ahí, ¿no es cierto? Ahí, ahora sí. Vamos a pasar de nuevo. Bueno, los contenidos de la educación física en el marco curricular. Y cuando estamos hablando de marcos curriculares, estamos hablando de marcos curriculares actuales. Entonces, estos diseños curriculares actuales nos presentan los contenidos, por lo general, ordenados en ejes, o organizados en ejes. Y estos ejes están siempre interrelacionados
unos con otros y para adentro también. ¿Y qué nos permite? Que cuando vamos al diseño curricular, nos permite extraer, seleccionar desde ese diseño curricular para luego plasmar esos contenidos en nuestras planificaciones. Los diseños curriculares actuales también proponen flexibilidad para dotar a los contenidos de un significado cultural. Y esto es sumamente importante, para no empezar a sentir que lo que enseñamos no sirve, no es relevante, no es significativo. Los diseños curriculares actuales también asumen que, o suponen a la educación física como un ámbito de inclusión permanente, ¿sí? Y que siempre está relacionado con el contexto. ¿Y por qué esta cuestión de la inclusión? Porque antes los contenidos eran planteados desde un punto de vista cerrado, eran lo importante, ¿sí? Y no importaba si vos tenías las posibilidades o no. No, tenías que adquirir ese conocimiento y tenías que poder realizar, por ejemplo, un ritmo de 3 tiempos en handball, cuando en realidad para muchos no era relevante y para muchos era sumamente difícil, ¿sí? Y tenían que saber hacer todos lo mismo. Desde el punto de vista de la inclusión, estos contenidos tienen que ponerse a disposición de todos de la manera en que cada uno tenga la posibilidad de hacerlo. Estos ejes organizadores del diseño curricular permiten agrupar contenidos, organizarlos, secuenciarlos. Secuenciar es ordenar en el tiempo, desde cuestiones más simples a cuestiones más complejas. Ahí secuenciar los contenidos anualmente, y no solamente anualmente, en una unidad didáctica de 4, 5, 6, 10 clases, arrancar por lo más simple para luego llegar a lo más complejo. Atendiendo a un proceso de diferenciación, y acá se hace referencia a que cada uno, para adentro, va a poder aportar lo suyo en cada una de estas clases, y de integración progresiva, es decir, que los contenidos que en principio son presentados de manera aislada, podamos integrarlos y saber, por ejemplo, que si estamos trabajando lanzamientos, vamos a estar trabajando aspectos de la coordinación, vamos a estar trabajando aspectos de la ubicación espacial, temporal y objetal. Como decía, me parece que era Florencia, cuando expuso la actividad, ella hablaba de, en primera instancia, explorar las características de los objetos, para luego asumir de qué manera podíamos lanzarlos. Bueno, esto es la integración progresiva de contenidos. Según las características, las necesidades de la comunidad que integra cada institución, cada aprendizaje, a través del contenido propuesto, cobra un sentido formativo específico. Si nosotros no tenemos en cuenta dónde estamos insertos, dónde vamos a enseñar, entonces, básicamente, vamos a estar repitiendo como loros contenidos en todos los ámbitos escolares, sin diferenciar uno del otro, ¿sí? Cuando a lo mejor para un ámbito escolar, o para una escuela en particular, o para esos niños y niñas en particular, algunas cosas son relevantes y otras no. Vamos a parar ahí. Cuando yo una vez llevé un grupo de alumnos, antes trabajaba en las prácticas, entonces hacíamos un viaje a las escuelas del norte nauquino, ¿sí? Escuelas albergue, bueno, y los alumnos de la práctica iban, se instalaban en la escuela una semana, obviamente llevaban su planificación, entonces planificaban desde acá, desde este contexto, desde Neuquén capital. Bueno, entonces recuerdo esto porque fue muy, muy gracioso. Uno de los grupos había planificado una actividad de lanzamiento, justamente, ¿sí? ¿Y cómo era la actividad de lanzamiento? Era un lanzamiento con una pelota de softball o de trapo, con una técnica de lanzamiento parecida al de la jabalina. Entonces tenían que correr
llegar a cierto límite y lanzar, ¿sí? Parecido al lanzamiento de jabalina. Y dentro del lugar de lanzamiento habían armado así como un lugar parecido a lo que es una competencia de atletismo, entonces habían puesto una marca a los 10 metros, otra marca a los 15, otra marca a los 20. Estaba buenísimo, ¿sí? Re lindo lo habían armado, habían llevado todos los materiales, perfecto. Entonces en una escuela de la cordillera, en el medio de la montaña, plantean el primero que lanzó, era una escuela con 7 alumnos, de todas las edades, agarró la pelota el primero, la lanzó y las marcas que habían hecho en el piso ni siquiera las vieron, porque pasó la pelota, no sé, tiene que haber ido como 50 metros. Bueno, ¿tuvieron en cuenta el contexto y lo que hacían esos alumnos todo el tiempo? Que estaban en contacto con la naturaleza todo el tiempo, tirando piedras todo el tiempo, donde su acervo y disponibilidad motora era mucho más amplio que para los alumnos que lo habían planteado ellos. No, no lo tuvieron en cuenta. Entonces, a lo mejor había que ponerle un desafío extra a esa actividad. Y eso es poner en contexto. Hay muchas comunidades, por ejemplo, que juegan y tienen juegos tradicionales que nosotros los profes no tenemos en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué no los tenemos en cuenta? En primer lugar, porque no los conocemos, ¿sí? Pero sería fácil indagar, preguntar, ¿a qué juegan? Bueno, eso es poner en contexto, ¿sí? Eso es utilizar la cultura de cada espacio para llevarlo a nuestras clases. ¿Y quiere decir que estamos por fuera del diseño curricular? No, porque justamente el diseño curricular habla de esto. Habla y dice que pongamos en contexto estos contenidos y que integremos los contenidos. Bueno, antes de seguir avanzando yo, me gustaría que recurran al diseño curricular un ratito. Está en la plataforma, ¿sí? Y que busquen en este diseño curricular, les doy unos 10 minutitos o 5 capaz, bueno, entre 5 y 10, no, 10 mejor, para que busquen cuáles son los ejes del diseño curricular de nivel inicial de la provincia de Neuquén. ¿Sí? ¿Cómo está organizado el diseño curricular? En la plataforma está el diseño. Búsquenlo. Yo cierro la cámara un ratito, trabajen tranquilos. Está en la parte de material de estudio, me parece, si no me equivoco. Profe, uno que dice diseños curriculares provincia de Neuquén.
¿Pudieron encontrarlo? Tomás, ¿estás por ahí? Tomás Jara. Acá estoy, profe. Perdón, Tomás, me olvido que no estás en la plataforma. Sí, sí. Ahora no tengo activado el WhatsApp en la compu, pero te lo podría mandar al grupo. ¿Estás en el grupo? Al diseño curricular. El de la, el de De la la comisión, sí. Bueno, a ver, voy a ver si lo puedo, mientras sus compañeros buscan el material, si puedo Dale. abrir ahí. Dame un segundo. Profe, ¿ya se lo envió? Estoy en eso. ¿Por? Porque yo ya se lo pasé. Ah, dale. ¿Ya se lo pasaste, Florencia? Sí, Buenísimo. profe. Dale, listo. Entonces no lo mando nada. Gracias. Bueno, ¿pudieron encontrar los ejes? No hace falta que lean lo que dice cada uno, ¿sí? ¿Los tienen por ahí? Sí, sí. Bueno. ¿Alguien quisiera leer el nombre del primer eje del diseño curricular? Bebés, niñas y niños y su disponibilidad corporal en relación consigo mismo. Gracias, Celeste. Bueno, primera particularidad, ¿sí? Habla de bebés. ¿Por qué habla de bebés? Y luego habla de lo que es la disponibilidad corporal en relación con sí mismos, ¿sí? ¿Por qué piensan ustedes que habla de bebés y no solamente de niños y niñas? Porque es el nivel inicial también. Sí, porque el nivel inicial está considerado como una unidad pedagógica desde los 45 días en adelante, ¿sí? Por lo tanto, esta incorporación de los bebés habla de que este diseño curricular en principio tendría que estar conformado o pensado para ser puesto a disposición de niños y bebés de muy temprana edad, ¿sí? ¿Dónde? Y bueno, desde el ámbito educativo formal, digamos, estatal, hay 2 o 3 instituciones que se llaman escuelas maternales, que no son jardines, pero que funcionan como un jardín, y que funcionan desde el año de edad en adelante. Hay 2 o 3 en la provincia, porque en realidad conocemos que las salas de nivel inicial o los jardines, al menos en el sistema formal, comienzan sala de 3, 4 y 5. En lo no formal hay jardines maternales donde tienen sala de 1, sala de 2. Bueno, todo esto está pensado para que puedan ser puestos a disposición de estos niños y estas niñas a partir de temprana edad. ¿Y a qué les suena eso de la disponibilidad corporal consigo mismos? De conocer su cuerpo. Conocer su cuerpo, en principio, ¿sí? Esperen Lo que que lo voy puedan a... hacer con su cuerpo.
lo que pueden hacer con su cuerpo, perfecto, son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero que tienen mucho que ver una con otra. Conocer su cuerpo para saber lo que puedo hacer con él. Podemos hablar de los límites de la corporalidad, de hasta dónde llega mi cuerpo y dónde empieza el entorno, por ejemplo, dentro de este eje. Esperen que lo voy a abrir y lo voy a compartir. Acá está. Y ahora lo voy a compartir directamente desde el diseño curricular. Para ver estos contenidos con perspectiva histórica que nosotros habíamos visto hace un ratito, a ver si aparecen. Esto es un cuadro de contenidos que justamente habla de este eje, bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en relación a sí mismos, ¿sí? Está armado con un tipo de contenidos para el ciclo maternal, que es de 45 días a los 2 años, y otro desde los 3 a los 5 años. Conocimiento del control de la conciencia corporal. Bueno, acá aparecen todo lo que es esquema corporal, aparecen todo lo que son las capacidades perceptivas, aparece todo lo que es lateralidad, todo lo que son habilidades motoras, coordinación, la vivencia de las prácticas corporales, por ejemplo, que impliquen otras formas de movimiento, como teatro, baile, ritmos, todo lo que son las habilidades motoras acuáticas, todo lo que son las habilidades motoras básicas, la percepción de las capacidades de fuerza, velocidad, resistencia. Entonces ustedes estarán pensando, oye, profe, pero entonces está todo acá, en este eje. Y mucho de lo que nosotros nombramos antes, sí, está en este eje, pero está aglutinado, no están presentados de manera aislada. No están las habilidades motoras por un lado, la coordinación por el otro, las capacidades condicionales por el otro. Si bien están enunciados de manera particular cada uno, siempre habla de una interrelación entre todas. Entonces, en este eje en particular, tenemos todos los contenidos que son del esquema corporal, todos los contenidos que son de la capacidad perceptiva, todos los contenidos que son de la habilidad motora, todos los contenidos que son o que forman parte de las actividades o de las habilidades acuáticas, todo lo que es coordinación, todo lo que son las capacidades condicionales. Entonces, de manera resumida, como ustedes lo dijeron, en este eje en particular está el conocer mi cuerpo y qué puedo hacer con él, ¿sí? Es básicamente lo que engloba este eje de contenidos. ¿Quién puedo encontrar el segundo? Que también empieza igual, bebés, niños y niñas y su... Interacción con los demás. Y su disponibilidad, ¿no es así, Martín? ¿Disponibilidad corporal en relación con los demás? Algo así, ¿no era? Claro, sí. Sí. Bien. Se va a cortar en cualquier momento, pero vayan pensando, antes que se corte, ¿qué les parece que incluiría este eje de contenidos? ¿Sí? Cuando volvemos lo charlamos. Corto yo y nos volvemos a sumar enseguidita.